día de hoy me da muchísimo gusto saludar a Claudia Valle Aguilosocho. Claudia, estás buscando una posición en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Platícame un poco qué es este tribunal para que la gente entienda y por qué tú serías idónea para entrar ahí. Gracias, Viviana. Me encanta saludarte y estar contigo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral en el plano jurisdiccional. Blinda la democracia y hace valer el voto de las personas. Son diversos los juicios y los recursos de los que conoce, pero todos ellos lo que garantizan es la participación de las personas en la renovación de las autoridades, en expresarse en política, en participar en política desde la cancha que deseen hacerlo. Por eso es muy importante. Y el tribunal es la última instancia en donde se debaten las elecciones, y puede ser una elección desde una elección presidencial, como te tocó calificar, hasta una elección de gobernador o hasta de presidente municipal. Básicamente te diría que casi todas las elecciones en México, desde las elecciones municipales, los congresos locales, las gubernaturas y también, por supuesto, la presidencia, terminan siendo revisadas en la última instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por eso ese órgano es tan importante para la paz social en México y para que la democracia sea el eje a partir del cual en este país vivamos las libertades y los derechos de las personas. Bueno, Claudia, yo te quiero conocer un poco más. Naciste en Mexicali, en Baja California. Platícame un poco cómo fue esta infancia, cómo fue tu niñez. Fíjate que soy la más chica de 6 hermanos, pero tengo hermanos que son 20 años mayores que yo. 20, 19, 18 años. Yo les digo mis hermanos grandes, porque yo nazco después del segundo matrimonio de mi madre. Mi madre enviuda muy joven, con 3 hijos que son mis hermanos grandes. Después de más de una década se casa con quien fue mi papá y tiene otros 3 hijos. Yo soy la menor de ellos. Entonces, en esta familia multigeneracional, si lo quieres ver así, lo que nos ha unido siempre es la convicción de que las familias, como ocurre en México, son un núcleo en el cual no solamente nos une el amor filial, sino además somos equipo y siempre nos interesa estar presentes en la vida de unos y de otros. Así que en mi vida eso ha sido un valor padrísimo que me ha llevado siempre a sentirme pues muy, aunque yo me he movido de vivir de ciudad por trabajo, muy acogida en una familia que es muy cálida en su trato aún a la distancia. Una familia con muchos hermanos, muy numerosa, pero también donde tu mamá, como tantas mujeres de este país, se tiene que hacer cargo de los 6 hijos sola. Claro, en 2 ocasiones. Mi madre y yo le rindo un tributo siempre que puedo hablo de ella, porque fue una mujer, como muchas en México, como la característica de las mujeres en México, una mujer que se enfrentó a las adversidades y que siempre tomó como fuerza su familia primero que todo. Entonces, nosotros como hijos de una mujer así, de doña Ventura y las 8 Angulo, lo que nos inculcaron es que el esfuerzo, la dedicación, tu compromiso es lo que te lleva adelante. ¿Y cómo le hace ella para sacar a 6 hijos adelante absolutamente sola? Me imagino que debe haber sido muy difícil, ¿no? Sí, mi mamá, cuando enviuda a los 27 años, empieza a dedicarse al comercio para sacar adelante a sus hijos, porque en su familia eran personas del campo, personas que cultivaban la tierra. Su tierra, el pedazo de tierra que ella tenía no era cultivable y dijo, bueno, de esto no puedo mantener a mis hijos. Y empezó a dedicarse al pequeño comercio. Y siempre, hasta sus 87 años en que muere mi mamá, fue una mujer comerciante, feliz, pero que además de todo era una mujer que siempre tenía una palabra de consuelo o de fuerza, según necesitaras, pero no solo para su familia, también para las personas que la conocían. A ver, me platican un poco que tu madre contigo, con Claudia chiquita, siempre hacían acuerdos. Tu mamá siempre te decía, quiero que tú trabajes, que tú seas independiente, porque ya le había tocado ya muy complicada la vida y que tú salieras adelante. Fíjate que es muy interesante que yo tengo 52 años, nazco en 1972. Mi madre tenía 42 años cuando yo nací. Soy la 6ª de sus hijos. Una mamá grande, cara. Fue una mamá grande. Yo recuerdo a mi mamá cuando yo estaba en la primaria. Mi mamá ya era una persona grande, fuerte, trabajadora, dispuesta siempre. Pero lo que nos enseñó esta mamá ya grande es precisamente decir, la vida no es sencilla. Y si yo te doy estas herramientas, aprovéchalas. No puedes desaprovechar lo que yo te dé, porque eso va a dar pauta a que tu futuro sea un futuro con más herramientas a las que yo tuve. Y eso te decía siempre. Y decía, yo quisiera verlas realizadas y felices a las mujeres y a los hombres por igual.
y nos educaba de igual manera. Lo que sí te decía era, no te vayas a casar antes que termines la universidad, porque ¿qué tal que si ya casada no estás cómoda? Hablaba como en su época, nació en el 31. Yo decía, cuando me casé, fui feliz, pero dependía de mi marido. Yo creo que las mujeres tienen que tener independencia y la independencia te la da. Tener una carrera y poder trabajar y si lo necesitas, poder hacerlo con las mejores condiciones. Y esa era su filosofía, cambiar el futuro de la generación de sus hijas e hijos. Bueno, vamos a platicar más adelante porque lo aprendiste muy bien porque siempre has estado dedicada a los temas de género. Pero en ese momento ya te decides estudiar y empiezas a estudiar leyes. Sí, yo creo que además una parte que decide mi vocación es ver el entorno en el cual las personas que no podían defender sus derechos y que no sabían cómo hacerlos valer, encontraban estas trabas. Eso fue lo que en primer lugar encontré desde niña, que era algo en lo que yo quería sumar para que cuando alguien no pudiera hacer valer sus derechos, pudiera saber cuál era el rumbo y cuál era la ruta. Bueno, estudias Derecho en Mexicali. Déjame decirte que sí, yo entro muy chiquita a la universidad, me titulé a los 21 años, o sea, yo termino la primaria a los 10, la secundaria a los 13, entro a la universidad pues muy chiquita, muy, muy chiquita. Y una de las cosas que yo veía en ese entonces era que en los tribunales y en los juzgados, cuando empiezo a hacer mi servicio social y entro ahí desde escribiente, desde oficial judicial, las abogadas y los abogados que eran no solo magistrados y jueces, sino su cuerpo jurídico que los apoyaba, todos eran personas muy adultas. En ese entonces el Poder Judicial no tenía muchas personas jóvenes trabajando. La fortuna que yo tengo para entrar al Poder Judicial es que mi primer jefe, el magistrado Jorge Martínez Aragón, un magistrado que había sido un excelente secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, un excelente juez de distrito oaxaqueño, muy generoso. Fue el que te dijo que tenías que revisar todos los expedientes porque de ti dependía dejar en libertad a algún culpable o dejar en prisión a un inocente. Exactamente, su enseñanza fue, vamos a empezar una nueva generación de posibles jueces y magistrados desde enseñarles desde coser el expediente y estudiar los asuntos. Yo tuve esa fortuna, le pidió a los maestros que él conocía de la Facultad de Derecho que le pusieran a conocer, que los llevaran a conocer a sus alumnos y alumnas más destacados. Bueno, y es bien interesante porque la gente que está en el Poder Judicial, para que tú puedas analizar un expediente y sepas analizarlo, tienes que tener muchísima experiencia. No es que salgas de la carrera y ya seas juez, magistrado o incluso ministro, ¿no? Aprender a ser juez, necesitas primero saber proyectar, saber coordinar tus ideas, saber analizar el expediente y buscar la respuesta correcta. Necesitas primero ser secretario de acuerdos, primero ser auxiliar, ayudante, pasante. Tienes que estar dedicado al 100% a administrar justicia. ¿Qué es eso? No cualquier persona puede ser buen juez, puede ser excelente litigante y mal juez. Puedes tener un doctorado en Derecho, pero tal vez los argumentos y las definiciones no sean lo tuyo. Y eso está bien, porque los abogados y las abogadas nos preparan en la Facultad de Derecho, en las universidades, en un amplio, amplio espectro del derecho. Aplicar justicia es otra historia. Aplicar justicia no es solo la vocación y querer ser, es también poder ser porque tus capacidades te lo permiten. Y sí, se requiere de experiencia y se requiere mucho compromiso con la verdad. Ahorita empiezas muy chiquita, a los 25 años te tocó acudir en Mexicali a este rancho El Rodeo, donde habían ejecutado incluso a mujeres embarazadas, y trabajando tú ya en el Poder Judicial tienes que acudir a este rancho dar fe. ¿Cómo fue eso? Mira, la verdad es que en nuestro México la violencia duele. Y cuando esos asuntos empiezan a llegar a los juzgados y a los tribunales, también te llegan como persona juzgadora. ¿Por qué? Porque no valorar la vida humana es algo contra natura. Cuando vemos ese asunto que tú mencionas, yo tenía 25, 26 años, es una ejecución de 13 personas en un rancho en Ensenada, Baja California, que sale a nivel nacional la noticia. A mí me toca revisar para indagar quiénes pudieron haber sido los responsables. Eso te reta, porque en los expedientes no están claros todos los indicios y todas las definiciones por dónde puede ir la investigación correcta. Es una responsabilidad importante no dejar de analizar cada declaración, cada testimonio, cada prueba pericial. Y eso
te va formando en la vida. Yo empecé en juzgados de procesos penales y de amparo. Después me volví especialista en derecho electoral, pero en ese ínter pasaron 15 años de mi vida en que yo me estaba formando en estos juzgados y en estos tribunales. Que te tocan secuestradores, casos muy duros. Me tocó tomarles declaración tanto a secuestradores como a delincuentes de cuello blanco, como a personas que tenían una orden de detención con fines de extradición. Estas declaraciones entre entrevistar a un delincuente de cuello blanco y a un secuestrador? Es muy importante la labor de los fiscales. Pero entre ellos son muy inteligentes, tienen una inteligencia muy desarrollada, son personas muy estructuradas, desde luego, y tienen un perfil en el que yo te diría que particularmente hay mucha planeación. En ambos casos, es que en sí. ambos. Y entonces fueron los casos más difíciles. ¿Y por qué decides migrar, dejar de ser juez penal para empezar a trabajar ya directamente en el tema electoral y muchísimo en el tema de género? Mira, lo que pasa es que en el Poder Judicial de la Federación, cuando haces una carrera, vas pudiendo tener la oportunidad de conocer distintas materias. A mí me llamó mucho la atención la materia electoral en algún momento de mi vida, en el cual se estaba conformando una nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y todo ese bagaje que tenía yo de conocimientos me sirvió muchísimo para llegar a ser secretaria de estudio y cuenta en una ponencia y revisar desde el día 1 elecciones de gubernaturas, que en ese entonces yo llego en noviembre de 2006 a la Sala Superior. Nos tocaba precisamente en esa franja de ese año revisar las elecciones de gobernadores de diferentes estados. ¿Por qué te menciono en particular las elecciones de gobernador? Porque las elecciones de gobernador se pelean no solamente por votos, se pelean por diferentes razones, el privilegiar que la elección sea válida o que se pueda anular. Me acuerdo muy bien de una elección de Tabasco en la cual por primera vez la Sala Superior veía, por ejemplo, la introducción de elementos religiosos en la propaganda, porque está prohibido. El hecho de que tú llames al voto utilizando la fe como un gancho para atraer más adeptos puede llevar a anular una elección si la magnitud es muy grande, entre otras cosas. La intervención o no de la iglesia, la intervención o no de recursos públicos indebidos. Esta serie de impugnaciones no solamente contar votos. Eso es algo muy importante que tenemos que decir desde los tribunales. Y muchas personas creen que los tribunales electorales solo trabajan para revisar elecciones, y esto no es así. El espectro es amplísimo, desde la fiscalización de los partidos políticos, desde la creación de un partido político que cumpla con lo que la ley dice, hasta decirte que no te permiten votar y que puedes acudir al tribunal para que este obstáculo para que ejerzas tu ciudadanía pueda ser superado. A ver, Claudia, a mí, bueno, ya tenemos más años en esto. Y bueno, vimos un México donde prácticamente chiquita pues no había alternancia, había un partido hegemónico y no se daban estos conflictos en los tribunales electorales porque ni siquiera podían llegar ahí o estaban de alguna manera amañados. Vimos apenas alternancia presidencial en el año 2000, después de años de un partido en el poder. Y es justo cuando te tocan y te empiezan a tocar elecciones muy, muy cerradas. Sí, y la alternancia en México es posible con paz y con tranquilidad porque el sistema electoral es fuerte, eso hay que decirlo. Eso también es una garantía de la democracia. Las y los mexicanos podemos votar y decidir quién nos habrá de gobernar. Y lo que tú dices es muy importante porque muchas veces piensas, a ver, estos derechos ya los tenemos ganados, ahí van a estar, y uno tiene que luchar por sus derechos todos los días. Sí, por supuesto, por supuesto. Y en la política no se repite en sí misma en las mismas formas. En cada proceso electoral vemos diferentes juicios y litigios porque la política es dinámica. Y eso es lo que vemos. Y la participación de la ciudadanía también importa muchísimo. Hubo una época, recuerdo, en que decían la desafección por la política. Las personas no quieren salir a votar. Y acabamos de pasar una elección presidencial donde la participación ciudadana fue altísima. Lo importante en los países es alentar que las personas sepan por qué es relevante su participación y por qué su voto define las elecciones. A ver, si algo se ha hecho bien en México, hay muchas cosas que se han hecho mal, pero si algo se ha hecho bien, es de alguna manera incluir a las mujeres dentro de la política, que haya paridad de género. Tú has trabajado muchísimo en el tema de género y bueno, hasta hace muy pocos años que una mujer participara en política era muy difícil o se tenía que masculinizar para poder estar ahí. Yo creo que las mujeres en la participación de la política estaban.
y hacían trabajo de campo y hacían trabajo de liderazgo. Donde no estaban eran en las candidaturas y en los cargos de elección popular. Es muy injusto. Por eso las acciones afirmativas, que mal llamadas cuotas, era la forma de incluir a las mujeres también en esos cargos de decisión. No es porque no estuvieran en la política, vuelvo a decirlo, donde no estaban era en la boleta. Y hoy la agenda No de están en la género... boleta y en posiciones fundamentales. Hoy la agenda de género es además impulsar políticas públicas que no permitan esos retrocesos en todos los sentidos, no solo en la política misma, no solo en el terreno electoral, sino que las mujeres, las niñas, las jóvenes tengan un proyecto de vida realizable y que les puedas garantizar esos derechos. Y es, muchas veces dicen, ay, es que por ser mujer es la cuota. Y lo que pasa es que el ser mujer y estar preparada al mismo nivel que un hombre te debería de dar las oportunidades. Y ahorita se tienen las oportunidades a nivel político, en muchos otros ámbitos en el país no, pero sí se está haciendo. Acabas de dar una ponencia importante sobre el tema de género. ¿Qué les dijiste? Bueno, la capacidad no distingue género, eso es muy importante decirlo. En México, las mujeres siempre han estado listas y siempre hemos estado listas para ocupar esos espacios. En las universidades, hoy la matrícula es mayormente de mujeres que se preparan precisamente para ocupar esos espacios por derecho propio. Ese es el punto. La política no debe ser tampoco una lucha por derechos de hombres y de mujeres. La política debe ser un campo en el que ambos tengan el espacio garantizado y que hagan esto que el país necesita, que hagan que las mejores políticas tengan ese espacio, ese desarrollo, que los esenciales que se requieren para vivir en igualdad estén presentes. Y yo creo que ese es el punto toral cuando hablamos de igualdad de derechos. A ver, Claudia, te casas muy chica con un extranjero, pero no tienes hijos. ¿Es decisión propia dedicarte al 100% a tu trabajo? Me caso muy chica y me divorcio muy chica, pero no tenía nada que ver con mi trabajo, sino que en el punto del plano personal, yo creo que eso ha cambiado y eso está súper bien, que cada mujer decida cuándo casarse y también decida cuándo dejar de estar en un matrimonio. Yo en mi vida personal siempre he tenido equilibrios. Me llama la atención cuando dicen, ¿y tú estás casada o tienes hijos? Y les contesto, estuve casada y no me tocó tener hijos, pero no fue algo que el trabajo me lo impidiera, sino así fue mi historia personal. Y en el plano profesional, que corre por cuerda separada, te diré, llevo 33 años en el Poder Judicial de la Federación y he sido siempre una apasionada del derecho y de la justicia. En el plano personal siempre he estado bien acompañada. Sí, ahorita tienes una pareja con la que llevas ya muchos años, pero no tiene nada que ver ni con el ámbito judicial, pero dices que ya hasta ve las sesiones en televisión, eso es amor, ¿eh? No es que lo hayamos vuelto un conocedor del derecho, sino que también es una parte que nos importa a todos los mexicanos, estar informados qué ocurre con las instituciones de justicia, y yo creo que él es un buen ejemplo de eso. A ver, para ti, además de todo, has encontrado, además de la familia, en tus amigas otra familia. Y tienes amigas que son profesionistas en muchos ámbitos, desde una cirujana que ha operado corazón abierto, pediatras, como que amigas en muchos ámbitos. Se nutren, me imagino, en las pláticas de esto, ¿no? Tengo amigas de toda la vida que sigo tratando, desde la primaria, la secundaria, pese a que yo he sido un poco una nómada en el país por el trabajo al que yo me dedico, por estar siempre en el Poder Judicial de la Federación, pero conservo amistades padrísimas de toda la vida. Tengo amigas que se vuelven hermanas y hermanas que siempre van a ser mis mejores amigas. Soy una persona muy afortunada en el plano de las amistades, en el plano también de las personas de las que he aprendido en mi vida a ser una mejor abogada. Y esas maestras y maestros... ¿Quiénes han sido tus grandes maestros? Jueces y magistrados de carrera del Poder Judicial de la Federación. Gente con mucho compromiso por la justicia y gente exigentísima para sus equipos de trabajo, para que siempre nuestros proyectos de resolución estuvieran con una calidad excelsa y que la justicia se viera en ellos reflejada. A ver, con tus amigas, me platicaba una de ellas, platiqué con la doctora, la cirujana, y me decía, es que lo que más espero todo el año es mi viaje anual con mi amiga Claudia, porque cumplimos más o menos en la misma fecha. Ah, sí, las dos somos de octubre y siempre hacemos un viaje, siempre que se puede, porque no siempre se puede, sobre todo cuando hay procesos electorales, es inviable. Tengo muy buenas, mejores amigas. Una de ellas es cirujana de corazón, la primera mujer en México y Latinoamérica en hacer un trasplante de corazón, y es
casi mi hermana, mi familia ampliada. Y ella cumple años 3 días después que yo. Entonces, cuando podemos, dice, tenemos que hacer nuestro viaje de cumpleaños. Y es un viaje de amigas, padrísimo, que disfrutamos muchísimo. Y somos un poco egoístas porque la verdad es que nos hemos hecho un poco trotamundos, pero no siempre se puede incluir a más personas en este tipo de viajes que hacemos, cortos o largos. Realmente son cortos, pero que es una forma de festejarnos juntas. Y también es una forma de un poco decir, a ver, le voy a parar a esto tan complicado. Y como bien dices tú, le paras 2, 3 días, pero regresas recargada de energía. Cambias el chip. Con las amistades y con la familia cambias el chip. Cuando estás en el trabajo, estás 100% concentrado en hacer bien tu labor, que es administrar justicia, ver en los casos los problemas de las personas y sobre todo decidir con base en la razón y en el derecho. Esa es una misión y una vocación que yo tengo. A ver, ¿cómo manejas muchas veces pues, la aceptación y la no aceptación de las personas? Porque una vez que tienes que juzgar una elección, me imagino que una parte queda muy contenta y la otra queda muy a disgusto. Fíjate que cuando estás en un tribunal electoral, decides sobre casos de todos los partidos políticos y de candidaturas. Y en algunas ocasiones pierden y después ganan, pero no tiene nada que ver con el tribunal, tiene que ver con el asunto en concreto, con las pruebas del caso y con el derecho si les asiste o no la razón. El punto es decir por qué sí o por qué no obtienen una sentencia favorable y desde luego saber teniendo templanza y madurez que no es un tema personal. Es un tema precisamente de que en los asuntos alguien gana y alguien pierde. A ver, ya nos queda poco tiempo, pero en esta última elección presidencial, el tribunal al que aspiras llegar le hacía falta un magistrado para poder calificar la elección presidencial. ¿Qué pasa? Se necesita, viene la elección donde gana la presidenta Claudia Sheinbaum, pero se necesitaba una magistrada o magistrado que llegara a trabajar. A ti te escogen dentro de todo este grupo para que puedas llegar a calificar esta elección. ¿Cómo fue tu sensación? Platícame un poco cómo fue calificar esta elección, cuál fue el proceso. Claro, la ley establece que tiene que haber por lo menos 6 magistraturas integrando el Pleno de la Sala Superior para calificar una sola actuación, una sola elección en el país. La elección de presidente o de presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Habían terminado 2 magistraturas 2 años antes, se requería esa sexta integrante, esa sexta persona que integrara el Pleno. Hay un criterio específico en la ley que dice que debe ser la magistratura más decana, esto es del grupo de 5 magistrados que teníamos casi 9 años, quien era el de más experiencia o de mayor edad. La de más experiencia... Tú estás en el de Nuevo León, en el Tribunal de Nuevo León, pero que es un tribunal que abarca muchísimos estados. En la Sala Regional Monterrey eran 8 estados, hoy son 7, y hay 5 salas regionales. Entonces, en cada sala regional había un magistrado o magistrada decana. Nos nombran el mismo día, hace 9 años, el Senado nos designa a 5 personas. Dentro de estas 5 personas, ¿quién podía ser la sexta integrante de la sala superior? La de más experiencia o la de mayor edad. El criterio fue que la experiencia debía privilegiarse sobre la edad por la complejidad de la actuación que tenía que realizar la sala superior, que era nada más y nada menos que calificar una elección presidencial. Me toca a mí por la más antigua, por la de más experiencia, y fue, la verdad, un proceso complejo, un proceso en el que yo tenía 2 cachuchas, presidía la Sala Regional Monterrey y además revisaba las impugnaciones de la elección presidencial con mucho compromiso, mostrando la experiencia y la capacidad de una persona de carrera. Me dediqué absolutamente con toda vocación de jueza de carrera a revisar a cada detalle cada una de las más de 300 impugnaciones y el dictamen para calificar la elección presidencial. Participé en 3 sesiones de la Sala Superior y ha sido el más alto honor que puede tener una magistrada decana sin ser titular todavía de la Sala Superior. De ganar tendría un récord histórico, podría calificar una segunda elección presidencial, con lo cual también se marcaría un hito por esta razón. Mira que bien, a ver, vamos rapidísimo, preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Tu libro favorito? Mi libro favorito, El último Catón, de Isabel Allende. ¿Comida? ¿Qué comida me gusta mucho? La comida mexicana. ¿Tu pasatiempo favorito? Leer. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida todavía no es, va a ser cuando pueda ser magistrada de la Sala Superior. ¿Y el más triste? El día que murió mi mamá. Muchas gracias, Carla. A ti.